vamos a estudiar las unidades de concentración, masa, volumen, porcentaje, masa, volumen. Recordemos que cuando hablamos de una concentración nos referimos entonces a una relación de cuánto soluto hay por una cierta cantidad de disolvente. En este caso, en el porcentaje masa-volumen, va a ser en la parte superior, como de alguna forma la manera escrita lo sugiere, que en la parte superior vamos a poner una M, que significa masa, y abajo volumen. Entonces en la parte del numerador va a haber una masa de soluto expresada en gramos, y en la parte del denominador un volumen de disolución expresado en mililitros, y como es un porcentaje lo multiplicamos por 100. Esta es la fórmula que utilizamos entonces para calcular porcentajes masa-volumen. De hecho, es la manera en que algunas bebidas en la industria alimenticia vienen expresadas, que dice al 12%, al 13%. Usualmente se refiere a unidades de masa-volumen, aunque no lo digan de manera expresa. ¿Qué significa cuando tengamos una disolución masa-volumen de un determinado valor? Vamos a utilizar como ejemplo este que está expresado allí. Dice que tenemos una disolución de KCl, que es al 12% masa-volumen. Vamos a asumir que es una disolución acuosa para conocer la identidad del disolvente. Entonces, en este caso, una disolución de KCl al 12% significa una proporción entre soluto y la mezcla total. Es decir, si es al 12%, como es un porcentaje, eso significa que 12 gramos de soluto KCl van a estar disueltos en 100 mililitros de disolución. En este caso, en 100, pero estamos expresándolo en términos de las unidades que dijimos. Masa para el soluto y volumen para la disolución. Masa en gramos para el soluto, volumen de la disolución en mililitros, y siempre en términos de 100 porque es un porcentaje. O sea, el 12% significa 12 gramos en 100 mililitros. Si fuese al 20% la disolución sería 20 gramos de soluto en 100 mililitros de disolución. Si lo viéramos de manera gráfica sería como hacer una preparación como la siguiente. Tomamos un recipiente, adicionamos, si es una mezcla que tiene que alcanzar el 12%, entonces colocamos 12 gramos del soluto y le adicionamos tanta agua como la que se necesite para que el volumen final de la disolución sea 100 mililitros. No significa que adicionamos 100 mililitros de agua, sino más bien que adicionamos tanta agua como para que el volumen final sea 100 mililitros. Ahora, ¿qué pasa en términos de ejercicios? Podemos tener entonces varias formas de cálculos. He expresado aquí dos mediante un par de ejemplos. El primero de ellos es que tengamos una mezcla previamente preparada donde hay un soluto y un disolvente. Un soluto expresado en gramos y un disolvente para una cantidad total de disolución expresada en unidades de volumen, en mililitros. Y me preguntan cuánto es la concentración. Ese es el primer ejercicio. El segundo sería, por ejemplo, el que es el caso que aplica cuando se trabaja en un laboratorio, que tengamos al soluto y me pidan que prepare una disolución, una cantidad total de disolución a una cierta concentración específica, es decir, que uno tenga que ir a prepararlo. En ese caso necesitamos saber cuánto soluto tenemos que medir. Vamos entonces en el orden que lo pusimos. El número 1, que sería quizás la forma más directa de calcular. Cuando tengamos un cálculo o un ejercicio de unidad de concentración, lo primero, evidentemente, que hay que hacer es identificar cuál es la unidad de concentración a la que se refiere el problema, y luego ir a la ecuación que se utilizaría para hacer el cálculo de esa concentración. Entonces estamos hablando de porcentaje masa-volumen. Lo que haremos es entonces volverla a calcular, o más bien a reescribir. Gramos de soluto entre arriba va gramos y abajo va volumen, es decir, mililitros de disolución, y esto lo multiplicamos por 100. Básicamente hemos reescrito la ecuación una vez más, y mi sugerencia es hacerlo cada vez que sea necesario, porque me permite explorar términos en la ecuación y ver cuáles ya son valores numéricos que yo puedo sustituir y buscar mi incógnita. Entonces allí la incógnita es lo que la pregunta precisamente indica. Calcule la concentración masa-volumen, o sea, tenemos que calcular esto. Si quiero calcular esto mediante esa ecuación, debo disponer de cuánto es los gramos de soluto y también debo disponer de cuántos son los mililitros de la disolución. Una exploración rápida de los datos me indica que tengo todo lo necesario para solamente sustituirlo. Entonces aquí tengo los gramos del soluto, el soluto es el KCl y el disolvente es el agua, juntos mezclados alcanzan un volumen final, dice aquí, se le adicionó agua hasta alcanzar un volumen final de 200 mililitros. La reacción en los ejercicios aquí va a ser muy importante
porque pudiera ser que no me diga cuánto es el volumen de la disolución, sino cuánto fue el disolvente que se adicionó. Pero aquí es muy claro el ejercicio que dice que el volumen final, una vez que adicioné agua, es 200. Entonces el volumen final se refiere al volumen de la disolución, que es 200 mililitros. Entonces este término lo tengo y este también. Vamos a poner un check como cosas a las cuales yo puedo ponerle de una vez un valor numérico. Vamos a calcular eso entonces. El porcentaje masa-volumen es igual, y vamos a sustituir términos. Gramos de soluto, dijimos que eran 8, dividido entre los mililitros de la disolución, así tal cual en mililitros, 200. Y esto lo vamos a multiplicar por 100. Una vez que nosotros hacemos este cálculo, tenemos que esto nos da un 4% masa-volumen. En este caso las unidades son porcentaje masa-volumen, ¿verdad? No unidades de gramo, vamos a ponerle tal cual, unidades de porcentaje masa-volumen, que es precisamente lo que de alguna manera estamos calculando. El valor numérico es 4. Bien, ahora el segundo tipo de ejercicio es determinar cuánto es la masa de soluto que yo necesito ir a pesar para disolverlo en una cantidad de agua y tener un volumen total de disolución a una cierta concentración. La forma de resolución parte del mismo concepto de cuáles son las unidades de concentración que estamos utilizando, porque eso me sugiere una forma de cálculo mediante la ecuación que la vamos a escribir. Vamos a poner la ecuación tal cual: porcentaje masa-volumen es igual, y reescribimos los términos, gramos de soluto entre mililitros de disolución multiplicado por 100. Ahora entonces tenemos nuestra ecuación nuevamente. Eso nos va a servir escribirlo, aunque sea un poco tedioso todas las veces, una manera fácil de identificar términos. Primero, vamos a ver cuál es la pregunta. Cuando analizo cuál es la pregunta, sé cuál es la variable que tengo que despejar, porque es por tanto mi incógnita. Tengo que la pregunta son los gramos de soluto, es decir, los gramos de KCl. En mi ecuación los gramos de soluto están aquí. Vamos a ponerle un signo de incógnita y es eso lo que vamos a despejar. Y tenemos los otros términos que habrá que sustituirlos, y por tanto el problema tiene que dármelos numéricamente. Porcentaje masa volumen, 15%. Pues esto es un término que ya tengo, pongámosle un check. El siguiente es los mililitros de disolución, que van aquí abajo, también lo tengo. Y el 100 pues es un valor numérico, es un factor numérico que simplemente podemos utilizar allí. Vamos a despejar entonces nuestra variable. Vamos a mandar a multiplicar esto acá y vamos a dividir esto. Podríamos hacerlo primero algebraicamente, sustituyendo, despejando, o primero hacer la sustitución numérica. Vamos a hacer la sustitución numérica quizás por familiaridad para algunos. Sustituimos acá 15%, entonces ponemos aquí 15, es lo que va al lado izquierdo del igual, y al lado derecho iría en el numerador los gramos de soluto, abajo los mililitros de disolución, son 250. Algunas veces la disolución, en vez de ponerle los mililitros, podría ponérselos en litros, como una forma de agregarle un poco más de procedimiento al ejercicio, o incluso dárselos en unidades de masa y adicionarle una disolución para que uno convierta los gramos a los mililitros. Pero en este caso no es necesario, solamente ponemos 250 y listo. Lo siguiente que va en la ecuación es el 100 multiplicado por 100. Y ahora, una vez que hemos hecho la sustitución numérica, vamos a proceder al despeje. Tenemos entonces que despejar los gramos de disolución, los gramos de soluto. Vamos a mandar a multiplicar el 250 arriba y vamos a mandar a dividir el 100 en el denominador. Una vez que colocamos entonces esos términos, tendremos algo como lo siguiente: el 15 que estaba al lado izquierdo, le multiplicamos el 250 y le mandamos a dividir 100, y eso es igual a los gramos del soluto. Lo que resta entonces, lo que falta más bien, es hacer el cálculo numérico: 15 por 250 dividido entre 100, y eso nos dará 37,5, y vean lo que estamos calculando, gramos de soluto. Entonces son 35,7 gramos, eso corresponde a los gramos de soluto. ¿Quién es el soluto? Es el KCl en mi mezcla. Entonces lo que indica acá es que si yo quiero preparar una disolución que sea el 15%, lo que puedo hacer es lo siguiente: tomar 37,5 gramos de KCl, pesarlos, ese es mi soluto,
y le adiciono suficiente agua para llegar a un volumen total de 250 mililitros. Una vez que haya terminado ese proceso, mi solución final tiene el volumen que yo pedí y tiene además la concentración final de 15%. Y esas son entonces las dos maneras en que podemos ver expresadas las unidades de concentración, masa, volumen. La mayoría de los ejercicios van en diferentes combinaciones de dar un dato y omitir el otro y combinar diferentes factores para hacer conversiones quizás, pero la forma de resolución pasa por el procedimiento que acabamos de describir.